Ese mensaje llegó a la persona correcta, no por coincidencia, no por casualidad, sino porque, de alguna manera que tal vez todavía no logras comprender del todo, encontró el camino hasta ti en el momento exacto en que tu corazón necesitaba ser tocado, incluso si tu mente está llena de dudas, incluso si tus pensamientos están confusos, porque existen verdades que no piden permiso para entrar, simplemente llegan, silenciosas, profundas, y se instalan dentro de nosotros como una semilla esperando el momento adecuado para florecer. Tal vez Dios sea mucho más grande de lo que imaginas, mucho más grande que todo aquello que te han dicho, mucho más grande que cualquier definición que intentaron enseñarte, porque su grandeza no cabe en palabras, no cabe en explicaciones, no cabe en la lógica limitada que usamos para intentar entender el mundo, y aún así intentas medir, intentas comparar, intentas comprender con la mente aquello que solo puede sentirse con el alma, y es precisamente en ese espacio entre lo que quieres controlar y lo que no logras entender donde nacen tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, no porque Él falle, no porque esté ausente, sino porque, en el fondo, aún no confías completamente en su grandeza. Vivimos pidiendo todo el tiempo, como si estuviéramos hablando con alguien distante, como si nuestras palabras tuvieran que atravesar una inmensidad para ser escuchadas, como si Dios estuviera en algún lugar lejano, observando, esperando el momento adecuado para responder, y entonces creamos expectativas, esperamos señales, esperamos respuestas claras, directas, incuestionables, algo que no deje espacio para la duda, algo que nos dé seguridad inmediata, y mientras tanto miramos a todos lados, intentamos encontrar respuestas en el mundo, intentamos llenar el vacío con distracciones, intentamos silenciar el corazón con ruido, como si la respuesta tuviera que venir de afuera, como si tuviera que aparecer de forma grandiosa para finalmente ser válida. Pero la verdad, por más simple que parezca, es profundamente incómoda de aceptar, porque exige responsabilidad, exige conciencia, exige presencia. No es el quien está lejos, somos nosotros quienes nos alejamos. Somos nosotros quienes nos perdemos en medio de la prisa, en medio de la necesidad constante de hacer algo, de consumir algo, de estar ocupados todo el tiempo, como si el silencio fuera un enemigo, como si detenerse fuera peligroso, como si mirar hacia adentro fuera algo que debe evitarse a toda costa, y entonces pedimos respuestas mientras deslizamos el feed sin notar el paso del tiempo, esperando que alguna frase, algún video, alguna imagen traiga un sentido instantáneo a todo aquello que no queremos enfrentar con profundidad. Pedimos dirección, pero nos colocamos en ambientes vacíos, rodeados de personas que también están intentando huir de sí mismas, intentando llenar vacíos internos con risas externas, intentando encontrar alivio momentáneo en conversaciones que no transforman. Pedimos paz, pero nos alimentamos de ansiedad. Pedimos claridad, pero vivimos sumergidos en un exceso de información. Pedimos una señal, pero no somos capaces de sostener el silencio necesario para percibir aquello que ya se está mostrando todo el tiempo. Y entonces encendemos la televisión, abrimos una serie, consumimos horas y horas de contenido que no aporta, que no edifica, que solo ocupa espacio, que solo anestesia, que solo crea una sensación de llenado mientras, por dentro, el vacío sigue allí, intacto, esperando ser mirado, esperando ser comprendido, esperando ser transformado, pero eso exige valentía, y no siempre estamos dispuestos a tener esa valentía. Pero existe un camino diferente, y no está lejos, no es complicado, no exige nada extraordinario, exige solamente presencia, entrega y la disposición de sentir aquello que has estado evitando durante tanto tiempo. Intenta acercarte más. Acércate más a Él cuando abraces a alguien que amas de verdad, pero abrázalo de verdad, sin prisa, sin distracción, sin tener la mente en otro lugar, permaneciendo allí el tiempo suficiente para sentir el calor, para percibir la conexión,
para entender que hay algo sucediendo en ese instante que no puede explicarse, pero puede sentirse profundamente. Acércate más cuando hagas silencio, pero un silencio real, profundo, no solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de distracción, hasta el punto de poder escuchar tus propios latidos, hasta el punto de percibir tu respiración, hasta darte cuenta de que hay una vida latiendo dentro de ti sin que tengas que controlar absolutamente nada, y eso por sí solo ya es un milagro ocurriendo continuamente. Intenta observar un pájaro, seguir su movimiento ligero y preciso, mirar el cielo, percibir los cambios, sentir el viento, observar la naturaleza funcionando en perfecta armonía, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin prisa, y permítete entender que existe una inteligencia mayor sosteniendo todo eso, una presencia que no necesita demostrarse, que no necesita aparecer de forma grandiosa, porque ya está en todo. Él está allí. En la simplicidad que ignoras. En el silencio que evitas. En los detalles que dejaste de percibir. Pero, sobre todo, Él está ahí, a tu alrededor, dentro de ti, en cada momento, en cada respiración, en cada encuentro, en cada sensación que vives, incluso cuando no lo reconoces. Él nunca ha estado lejos. Nunca. La distancia fue construida por las capas que acumulaste con el tiempo, por las distracciones, por los miedos, por la prisa, por el exceso de estímulos, por el hábito de buscar afuera aquello que siempre estuvo dentro, y aún así sigues pidiendo como si estuvieras suplicando por algo que tal vez no llegue, como si estuvieras esperando migajas, como si no fueras digno de ser escuchado, como si no fueras digno de ser cuidado. Pero intenta cambiar eso. Intenta acercarte de verdad, sin máscaras, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de entenderlo todo, simplemente estando, simplemente sintiendo, simplemente permitiendo que esa conexión ocurra de forma natural. Porque cuando te acercas a Él de verdad, cuando te permites vivir esa cercanía, algo cambia dentro de ti de una manera que no puede explicarse con palabras, algo se alinea, algo se calma, algo encuentra su lugar, y a partir de ese momento ya no necesitas vivir esperando señales todo el tiempo, ya no necesitas vivir en duda constante, porque comienzas a sentir, comienzas a reconocer, comienzas a confiar. Y entonces pedir deja de ser un acto de desesperación y pasa a ser un acto de fe, deja de ser una súplica llena de miedo y pasa a ser una conversación llena de confianza, porque finalmente entiendes, no con la mente, sino con el corazón, que nunca estuviste solo, nunca estuviste lejos, nunca estuviste olvidado, y que aquello que tanto buscabas afuera siempre estuvo, todo el tiempo, más cerca de lo que jamás imaginaste. Si crees, escribe, yo creo.